El blockchain me llama. Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 4 de abril. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. En este viernes vamos a tener una entrevista interesante con un invitado también bastante interesante y controversial. Se trata del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Daniel Ceballos, fundador de un partido político, antes era miembro de Voluntad Popular, de un partido político cuyas siglas se leen Arepa. La arepa está dura y pareciera como que se va a poner más dura todavía. Sobre ese tema vamos a hablar con Ceballos una vez que se encuentre en el estudio, porque una tranca que hay acá en las cercanías de la estación, a las alturas de la Plaza Altamira, lo tiene varado. Pero, por supuesto, vamos a esperarlo para darle inicio a esta conversación. Entre tanto, yo quisiera hacer alusión a un comentario que hizo nuestra invitada de ayer. Ustedes recordarán que tuvimos como invitada a Lustay Franco. Un comentario que suscribo plenamente. No puede ser que en el mundo de los sectores democráticos se descalifique inmisericordiamente a cualquier persona que tenga una opinión distinta de la que tiene uno, de la que tiene cualquiera. Sobre todo en estos tiempos en que, por el contrario, los factores democráticos deberían tener posiciones coincidentes y, en la medida en que no coincidentes, por lo menos debatirlas de manera respetuosa, de modo que se pueda actuar de forma coordinada para empujar el cambio democrático, que es legítimo, que es una aspiración muy sentida por el pueblo venezolano, como ha quedado demostrado en el curso de los últimos años, particularmente el día 28 de julio. Pero bueno, tristemente se ha instalado en el país, particularmente en este campo democrático, una mala práctica de desconsideración, de descalificación, de insulto, de ofensa a quien piensa distinto. Y eso no resulta nada sano en una sociedad, y más bien expresa, refleja que la sociedad en general está de algún modo enferma. Es una sociedad ciertamente enferma, cuya práctica descalificatoria y cuya proliferación del odio, desde mi punto de vista, nació precisamente cuando arrancó este proyecto político en ejercicio del poder y se dio a la tarea de descalificar a quienes tenían una postura distinta, en el ánimo de pulverizar al adversario, de destruir al adversario, y no de mantener, como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, mantener el respeto, la consideración, el reconocimiento de quien tiene una visión política distinta y que tiene perfecto y legítimo derecho a expresarla, a manifestarla, a difundirla y a ejercer los derechos políticos que están establecidos en la Constitución: postularse, elegir, debatir, protestar, manifestar. Todos esos son derechos que tristemente se han puesto en entredicho justamente por este afán descalificatorio, este afán destructivo, que no tolera, que no acepta la opinión disidente. Y esto lo estamos viendo con mucha fuerza hoy en la oposición, después de que la oposición en una proporción muy mayoritaria
mostró al país la voluntad de cambio de la sociedad venezolana. El 28 de julio se expresó inequívocamente el deseo de los venezolanos de cambiar el status quo, de darle un vuelco político a la realidad nacional. Hoy, después de los sucesos del 28 de julio y de los días subsiguientes que dieron pie a una represión sangrienta, absolutamente inconstitucional, que negó el derecho a la defensa de miles de venezolanos que resultaron perseguidos, desaparecidos, encarcelados. Después de eso, esta proliferación de insultos en el seno de la oposición a partir del debate de qué hacer, de cómo afrontar esta nueva realidad que está instalada en la sociedad venezolana, qué hacer frente a la coyuntura electoral que se presenta este año, ha dado pie entonces a un debate que no es debate porque desgraciadamente no se ha sentado el liderazgo democrático a debatir de manera respetuosa y argumentada cuál es la vía que debe orientar la estrategia del cambio político en Venezuela. Pero bueno, yo estaba haciendo estas consideraciones a la espera de que nuestro invitado llegase acá a los estudios. A mí también me agarró esa colita en los alrededores de la Plaza Altamira. Correcto. Pero ya tenemos con nosotros al invitado, exalcalde de San Cristóbal, dirigente político, fundador, bueno, también ex candidato presidencial, fundador del partido Arepa. Bienvenido, Daniel Ceballos. Muchas gracias, Mario, es un placer. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, yo coincido con esa introducción que hiciste, con esos apuntes que has hecho, y creo que el 28 de julio ganó la gente, ganó el país, ganaron los que votamos, participamos. Perdieron los actores políticos radicalizados, perdieron todos, y perdió nuestra institución democrática del voto, creció la desconfianza, y es tarea nuestra sacar de donde puso el radicalismo a las instituciones democráticas, que son las que permiten profundizar en el debate y la discusión sobre los asuntos de la gente, sobre los problemas de la gente, y no esto que vemos hoy, que es una superficialidad, y yo mato el debate diciéndote alacrán, o lo mato diciéndote traidor, o lo mato diciéndote cualquier improperio o forma de deshumanizarte, pero al final es la restricción para que profundicemos en el debate, aunque estemos en posiciones diferentes. Okay. Entonces esa intolerancia que se ha venido manifestando durante 25 años, que se ha exacerbado durante 25 años, tiene no un actor, tiene dos actores, y son, para este primer cuarto de siglo, ya son unas élites. Ambas se convirtieron en unas élites alejadas de la gente. No son los problemas de la gente lo que se están discutiendo. No se está discutiendo cómo vamos a resolver la economía del país, de verdad, ¿no? Si surge un tema, las sanciones, un ejemplo, las sanciones no escapan de la diatriba altamente polarizada. Entonces hay gente en este país que apoya las sanciones, que es inaudito que eso ocurra, porque creen que con esa propuesta van a sacar del poder a los otros. Y los otros dicen, no, bueno, esas sanciones son maravillosas, pues son mi excusa para no resolver los problemas de la gente, entrarme a golpes con el que está proponiendo las sanciones, y al final, cuidando el coroto, el poder, ¿verdad? No termina de estrancarse el juego para la gente, porque es la gente la que está excluida de ese debate de élites, de intereses de élites. Veamos el negocio petrolero. El gobierno ha administrado de manera oscura y poco eficiente, corruptamente, el petróleo de los venezolanos, no es del gobierno, de los venezolanos. Pero la oposición, cuando ha tenido espacio para tomar control de algún tipo de activo, lo ha administrado de manera ineficiente, poco transparente y corrupta. Si yo pregunto, los que administraron Citgo o los que administran PDVSA, ¿cómo lo hicieron? Los que administraron monómeros o los que destruyeron Agroisleña para luego hacer
esta agropatria, ¿verdad? No actuaron de la misma manera. Nosotros vivimos hace 4 años en el campo, en los que cultivan la tierra, a pesar de la crisis y de la dificultad, vivimos precios de fertilizantes que estaban sobre los $100. Un fertilizante que en el mundo podría estar alrededor de 14, 15, hasta $20. Y ese fertilizante venía de monómeros. Y lo mismo pasa con la urea que se produce en nuestra petroquímica. Entonces, digamos, ¿qué tenemos enfrente? Tenemos unas élites que nuevamente, me refiero al último episodio electoral, que nuevamente en una altísima confrontación por el poder han convertido una victoria de la democracia, de la gente, en una derrota de las instituciones. Cuando tú dices, porque eso es bien importante que lo aclares, cuando tú dices una victoria democrática de la gente, estás aceptando que el gobierno perdió las elecciones del 28 de julio. Eso es bueno que lo aclares. Sí, no, cuando yo digo una victoria de la gente, me refiero a que los que votaron ganaron. Ajá, pero Y los que votaron por cualquier opción de los que estaban en el tarjetón. ¿te cuesta muchísimo fijar posición respecto a lo que ocurrió el 28 de julio? No, mi posición es muy clara. No parece clara. Mario, yo fui al TCJ. Ajá. Yo presenté las actas. ¿Qué decían tus actas? Bueno, mis actas eran por el ¿Quién orden del ganó las 5%. Ajá. No tenía una tendencia que pudiese permitirme a mí decir, esta elección la ganó el candidato Edmundo o el candidato Maduro, que eran los dos favoritos. Yo no podía demostrarlo. Yo acudí al TCJ. Ahora, yo pregunto, los otros candidatos, ¿por qué no llevaron las actas? Porque yo fui. Pero el problema es que como... Pero Enrique Márquez... estaba sentado al lado mío. Ajá. Él también, Enrique él Márquez ha también. dicho que las actas que él tenía en su poder como candidato presidencial daban ganador a Edmundo González Urrutia. Y las actas que publicó la oposición daban ganador a Edmundo González Urrutia. Pero ¿quién es el ente encargado de incumplió su determinar? obligación. ¿Quién es el ente encargado de determinar el ganador? El ente encargado incumplió su Y obligación. se fue tuvimos que ir al TCJ. Ajá. Y nos sentamos en el TCJ. Allá también fueron los actores de la MUD. Pero no llevaron, a diferencia de nosotros, no llevaron las actas. ¿Qué decían las actas? ¿Pero qué decían? Bueno, ¿estaban empatados? ¿O había una no, tendencia? Por supuesto que en las actas que nosotros teníamos Ajá. de algunos estados, las tendencias en algunos estados favorecían al mundo, en otros estados Ahora, favorecían yo he a visto Maduro. miles de videos. Ahora, Yo he visto miles de videos, ¿Qué Daniel? responsable ya sería mi parte? He Es visto decir, miles de videos, miles, porque están publicadas en las redes, miles de videos, oye, donde la gente celebraba la victoria del Edmundo González Urrutia y la derrota del gobierno. ¿Tú no viste esos videos? ¿No viste en las mesas? ¿No viste en las mesas? yo lo que quiero que tú sepas, Mario, y todos los que están viendo, es que yo no me estoy abstrayendo de esa situación. Pareciera que sí. No me estoy abstrayendo. Yo conozco lo que pasó en este país y estoy aquí dentro de Venezuela tratando de darle fuerza institucional a la democracia y participando. Así es, yo también. Entonces nosotros tenemos en ese capítulo un escenario nuevamente de confrontación. Y ese capítulo está resuelto por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Lo resolvió el TCJ? Tiene una Pero fíjate, tiene una decisión. pero el TCJ Pero yo pregunto, instó al Consejo Nacional Electoral que publique los resultados y no lo ha publicado. Pero hubo una publicación del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral terminó determinando que la victoria es del presidente Nicolás Maduro. Y ustedes aceptan ese resultado. Y nosotros aceptamos ese resultado. Fuimos al TCJ, llevamos nuestras actas, estuvimos durante un proceso y lo que salió de allí nosotros lo respetamos. Porque esa es parte de la institucionalidad que tenemos que comprender que existe. Ahora yo pregunto, ¿tú no reconoces los resultados del TCJ? Yo reconozco lo que está en las cajas Pero que yo contienen el pregunto, sobre número 1. Pero tú tienes el 100% de los resultados de esas cajas. Bueno, yo las únicas actas que conozco son las actas que están publicadas en internet, que se han esmerado algunos especialistas en recoger, publicar, desmenuzar y acompañar con videos de cada una de las mesas donde la población electoral de esas respectivas zonas electorales celebraban el resultado que ellas aplaudían. Exacto, pero en un universo de más de 30.000 centros de votación. Hay 1000 y pico de videos. Pero espérate. Es que a lo que Ajá. quiero llevar es que quien tenga la totalidad de esto y haga valer esa totalidad
tendría de su parte la verdad, correcto. El PSV la debe tener, ¿verdad? Yo no la tengo. Tú no la tienes. Yo no la tengo. Entonces, yo no puedo más que acudir a las instancias a las que se tienen que acudir. Y yo lo hice. Entonces, yo, hilando en la narrativa que se ha planteado acá, yo pregunto, si hay un incendio, ¿a quién llamamos? Llamamos a los bomberos. Pero no sabemos si en la estación de bomberos hay camión, hay batería para que prenda el camión. No sabemos, pero nosotros acudimos a los bomberos porque tenemos un incendio. Entonces, nosotros hicimos nuestra parte de manera institucional y se castiga actuar de manera institucional. Tú mencionabas a Márquez. Márquez se sentó en la sala electoral junto a mí. Lo institucional. Pero ¿por qué no se sentó Edmundo González? Yo también estoy en ¿Por la qué duda de por qué Edmundo no lo González, hizo. quien dice haber ganado, por qué no se sentó? ¿Por qué Manuel Rosales y el otro señor Calzadilla, que entraron a la TCJ, no llevaron las actas de Un Nuevo Tiempo, de MPB, de Central? Pero fíjate, yo pregunto lo siguiente. Entonces, pero Daniel, fíjate que yo pregunto lo siguiente. ahí es donde Tú que está. hablas de los bomberos ante la inminencia de un incendio o la presencia de un incendio. Había que haber llamado al sobre número 1 que está en las cajas. Porque esos son los bomberos que deberían haber apagado ese fuego del 28 de julio. Porque ahí están las actas en físico que le dan soporte a los resultados de las máquinas, de las actas que debió emitir el sistema electoral. Si fue hackeado, si es que efectivamente fue hackeado. Pero Como por cierto, en el año 2013 se hizo. Porque fueron abiertas las cajas para evidenciar cuál era el resultado de aquella elección que también fue controvertida. sin duda, el bombero, en este caso, es el CNE. Así es. Pero el CNE respondió a los venezolanos desde una postura complació al interés de todos, y eso se mudó al Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el hecho en el que no quisiera redundar, pero es donde fuimos a resolver lo que el CNE no pudo resolver. Los bomberos, cuando fueron llamados, no tenían camión, entonces se llamó a Protección Civil. Se fue al siguiente. No sé si el ejemplo resulta coincidir con lo que quiero explicar, pero en este punto, habiendo pasado este tiempo desde la elección y estando frente a una siguiente elección, entonces estamos en la necesidad de impulsar precisamente la participación y comprometernos no de manera subjetiva con la democracia, sino de manera casarnos con esta ética de la democracia, de la participación. No se trata de si es bueno o malo, no se trata si tengo o no condiciones, se trata de que yo tengo un derecho y un deber con mi país, con mi constitución. Ahora, partiendo de esta experiencia trágica que tuvimos de un poder electoral que no cumplió con su misión, ¿no debería exigírsele para este proceso electoral venidero o para los procesos electorales venideros, que son varios, tanto este del 25 de mayo como el que viene posteriormente para la elección de alcaldes y concejales y también para la pretendida reforma constitucional? ¿No debería exigírsele al Consejo Nacional Electoral y al Estado venezolano, a la institucionalidad, tú que hablas de la institucionalidad, rectificar y corregir todos esos errores para darle certidumbre a ese proceso y credibilidad al árbitro? Nosotros desde Arepa Digital hace unas 2 semanas llevamos un documento al CNE, a la directiva de rectores de esta institución, explicando la necesidad de incluso incorporar a los testigos de todos los partidos políticos debidamente acreditados dentro de la logística del CNE, incluso, porque como actores políticos hemos ido a conversar, a reunirnos, a organizar a nuestros testigos, y buena parte de ellos expresan sus temores respecto a ser testigos.
Porque fueron muchos Porque testigos que fueron presos, porque detenidos, fueron con posterioridad del detenidos, proceso. porque fueron perseguidos, Desaparecidos. porque existe un precedente que no da garantía de la seguridad ni siquiera personal de los testigos. Pero sin testigos tenemos también menos confianza. Por supuesto. Sin testigos entonces seguimos en una espiral de dudas sobre los procesos. Entonces nosotros fuimos a pedir por los testigos. Fuimos a pedir porque se expliquen las condiciones en que vamos a desarrollar los procesos de inscripción. Hasta ese entonces no estaba planteada si va a ser la página web donde vas a imprimir. Estábamos, digamos, intentando precisamente que el árbitro subsane estos escollos que están del proceso anterior. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, precisamente porque han puesto a la institucionalidad en el subsuelo, en un agujero. Hay que progresivamente sacarla allí. Y esto va a ocurrir solo si nosotros nos movilizamos, participamos, vemos el voto de una manera permanente para nuestra forma de actuar. Si esta gente a la que tú te refieres ha colocado al CNE, a la autoridad electoral, al árbitro electoral en un hueco, no deberían renunciar y no deberían ser sustituidos por personas honorables y de crédito total. Bueno, sin duda nosotros tenemos mecanismos para hacer ese tipo de cambios, ¿no? Hoy esos mecanismos están cercados, porque quien decide el nombramiento de las autoridades del CNE hoy están dentro de la coalición de gobierno. Entonces, yo quisiera, como lo planteas, ¿no? Yo quisiera renovar ese Consejo Nacional Electoral para que se mejorara las condiciones y la confianza de los que vamos a participar en la próxima elección y en la siguiente. Pero precisamente es la Asamblea Nacional en donde una mayoría de más del 90% sigue decidiendo los destinos de estas instituciones. A estas alturas, por cierto, Quiero resaltar que en el año 2020, cuando se escogió la actual Asamblea Nacional, la oposición de entonces estaba planteándose desde un interinato, no participó en la elección, no participaron, dijeron nosotros no vamos a votar. tal como ocurrió en el 2005. Y entonces la realidad de hoy es que no cambiaron al gobierno porque no fueron a votar, no sacaron a Maduro del poder porque no fueron a votar, pero sí le entregaron más poder a una Asamblea Nacional que controla. De manera que, si seguimos retrocediendo en el tiempo, nos damos cuenta que las coyunturas electorales en las que la oposición ha subjetivado la democracia, votar, participar, como parte de una táctica o estrategia, han fracasado. Han fracasado rotundamente. A mí me complace ver ya, digamos, en estos últimos días, como actores que estaban dentro de la política de María Corina y de Mundo, deslindándose de la política del abstencionismo. Así es. Entonces, creo que la tendencia... Tú también vienes de allá, por cierto, Sí, de claro. los factores radicales, Sí, claro, extremistas, por supuesto. abstencionistas. Y yo creo que es un desierto necesario el que se atraviesa cuando uno decide cambiar de forma de pensar, de posiciones. Entonces, bueno, aquellos actores que están llevando palos porque están diciendo cosas que realmente son importantes como participar, bueno, vamos a distribuir un poquito. Es bueno que se distribuya entre más actores, pero esto... Yo por suerte realmente he participado casi prácticamente todos los procesos electorales cuando la oposición ha llamado a la abstención. Esto realmente, Mario, representa avances, porque a pesar de que exista unas posiciones que se empiezan a generar diferentes, esto lo que promueve precisamente es que haya pluralismo. El problema es que se consolidan unas élites en donde el pensamiento es único y empiezan a tocarse y a parecerse. Nosotros tenemos que impulsar el debate de las ideas. Hay personas que están a favor del abstencionismo. Yo les diría, revisen si ha funcionado.
si lo están viendo desde una táctica, ¿no? De estrategia, revisen si han funcionado. Ahora, si lo vemos desde una mirada de los demócratas votamos. Y eso no es discusión. Votamos, participamos y ganamos espacios. Y desde esos espacios transformamos. Yo estoy seguro que si la Asamblea Nacional venidera logra tener una mayoría, hay que ver en el espejo del anterior que ganamos en 2015, donde no se hicieron los cambios que se tenían que hacer. No se nombraron los rectores del CNE, no se nombraron los magistrados, y teníamos 2/3 partes capaces de hacerlo. Éramos capaces de hacerlo y no lo hicimos. Entonces, es importante que veamos las consecuencias de una política que ha sido ambigua respecto a la participación y al voto. Así es, estoy de acuerdo con eso. Yo vengo cuestionando la abstención desde el año 2005, cuando la oposición en su totalidad se abstuvo de participar en aquel proceso, y todavía estamos pagando las consecuencias, porque el chavismo le puso la mano no solo a la Asamblea Nacional, sino también a los poderes derivados: Contraloría General de la República, Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, y pare de contar. Todavía lo estamos pagando. Tenemos que hacer una pausa, amigos, para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso, vamos a estar leyendo comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100, para aderezar esta conversación con Daniel Ceballos y hablar un poquito también de economía. Sé que Ceballos tiene unas propuestas para recuperar la economía nacional con criterio productivo y de bienestar colectivo. Y también vamos a hablar un poquito acerca de, bueno, quiénes son esos nombres, esas figuras que el partido Arepa va a postular a las distintas gobernaciones y también a la Asamblea Nacional. Pausa y enseguida estamos de vuelta en Buena Hora. Aquí continuamos un rato. Daniel, háblanos por favor de Arepa. ¿Cómo está Arepa? ¿Qué significa Arepa? Asamblea, Ajá. Renovación y Esperanza País. Asamblea, Renovación y Esperanza País. Así es. Y Acércate, Arepa por favor, también es digital. Ajá. Y es digital porque plantea la modernización del Estado venezolano haciendo uso de nuevas tecnologías. Hoy hay ya experiencias en el mundo en donde estos aparaticos y estas pantallas han permitido realmente profundizar en la democracia. Eso que está en la nuestra, que dice participativa y protagónica, que recordemos el espíritu del legislador en ese momento, lo planteó en un opuesto a la democracia altamente representativa. En ese momento se cuestionaba mucho la actuación de los parlamentarios, de los alcaldes, de los gobernadores, sin ningún vínculo luego de que eran electos para que pudiesen participar los ciudadanos. Entonces, esta democracia representativa, en mi opinión, y seguramente muchos compartirán esto, no terminó con la Constitución del 99, y la democracia protagónica y participativa no llegó nunca. Porque una democracia realmente protagónica y participativa es aquella en donde los ciudadanos tienen mecanismos en todos los niveles para estar en la toma de decisiones, para formar parte de la toma de decisiones. Y que el representante sea eso, representante en todo momento de esas decisiones. Lo mismo pasa con los recursos del Estado. El gobierno, en el nivel que sea, lo único que es un administrador de lo que es tuyo, lo que es mío, lo que es de todo. Y como no lo podemos administrar los privados, le delegamos la función al gobierno. De manera que el dinero que ellos manejan debería ser totalmente público, transparente. Así. Nosotros deberíamos ver cada partida, cada centavo, cuánto ganaron, cuánto se le depositó a PDVSA, cuánto debe, cuánto cobra. Todo lo deberíamos ver. Hoy se puede ver. Tal vez antes tendrías que irte a unos libros contables, en unos archivos. Ahora hay un libro público que se llama blockchain. Es un libro contable público. Es un libro que va registrando todas las transacciones en tiempo real y que pudiese permitir que cualquier forma, administrativamente hablando, de movimiento del dinero, pudiésemos verlo los Eso no es ciudadanos. una fantasía
en un sistema como el que tenemos, que más bien le gusta la opacidad? Bueno, precisamente por opacidad pasó lo de PDVSA. Así es. Precisamente por esa caja negra es que se pierden 25.000 millones y nadie sabe, ¿no? Entonces, le pasa al mismo gobierno. La opacidad ha jugado contra el gobierno. Y también pasa en todos los niveles. Pasará en un registro, pasará en una alcaldía, porque precisamente es esa opacidad, esa falta de transparencia, la que este tipo de sistemas que hoy existen pueden ayudar a que la gente se involucre en la Contraloría y esté allí pendiente, ¿no? Hacia dónde van los recursos. Esto no es un imposible y hay que buscar que el gobierno se abra a este tipo de políticas, ¿no? Ok, vamos a hablar un poquito de eso al regreso, porque vamos a escuchar a Alex Márquez. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirrumbos, el periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa: el diputado de la Asamblea Nacional, Oscar Ronderos, afirmó hoy viernes que la agenda legislativa debe enfocarse en el tema económico ante la pérdida del poder adquisitivo del venezolano y las nuevas políticas arancelarias de Estados Unidos hacia el país. Notirrumbos informa: la bolsa de valores de Wall Street ha perdido 9.6 billones de dólares desde la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump, concretamente desde el 17 de enero, el viernes anterior al día de la investidura, esto según el cálculo del portal MarketWatch.com. Al colmo del maltrato, abuso e irresponsabilidad llegaron los transportistas afiliados a la línea que cubre la ruta de la Pastora Petare. Los conductores y colectores hacen lo que le venga en gana con sus pasajeros y no hay quien le ponga el cascabel al gato. Informó Notirrumbos, 2:35 minutos en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Qué melodioso el instrumento, ¿no? Gracias. El instrumento y el que lo toca. Sí, no, tienes una destreza que solo se podría ganar con años, ¿no? Con el Sí. blockchain. ¿Ah? Con el blockchain. Ok, ya vamos a continuar. Por el gigante Rumbos 670 AM. Los invito a tomar lápiz y papel para anotar un número que le puede resultar de suma utilidad. El teléfono del doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga experiencia. 0414-309-0806. 0414-309-0806. El doctor Portillo, quien tiene un compromiso de vida con la salud, con la defensa de la salud de los adultos mayores, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en aquellos casos en que el paciente o la paciente así lo requieran. 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y continuamos, amigos y amigas, en conversación con nuestro invitado del día de hoy, el exalcalde Daniel Ceballos. Y voy a hacerte una pregunta antes de dar paso a los comentarios y mensajes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. Una pregunta a propósito del último comentario que hacía respecto a la utilidad que tiene la tecnología y este sistema blockchain para adecentar y controlar el manejo de los recursos públicos y de la institucionalidad. Eso es posible hacerlo en un país que tiene desde el 28 de julio sin una página del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es posible que eso haya ocurrido y que los venezolanos no tengamos la posibilidad de acceder a la más mínima, más elemental información electoral? Bueno, esto no lo voy a plantear desde una mirada positivista de las cosas, ¿no? Yo no soy de la tesis ni de ser un positivista, ni tampoco de estar en el otro extremo, Sí.
del negativo, ¿no? Sí, el negacionismo. No. Sí, porque precisamente ambas vías niegan el futuro. ¿Y por qué niegan el futuro? Bueno, el positivista dice, esto es así, y va a ser así, y vamos a ganar, y tal, y nos van a reconocer, y se casa con eso. Y si no pasa, no hay posibilidad, no hay alternativa. Sí. Era eso y ya. Así es. Era una calle ciega. Sin embargo, Daniel, hay un viejo principio que dice, ¿cómo es? Algo así como que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ojalá que tuviéramos por lo menos una página del Consejo Nacional Electoral con unos resultados y con una información elemental, claro, aunque no tengamos el blockchain con todas las, digamos, con toda la sofisticación técnica y digamos con todos los avances que la modernidad ofrece. Claro, Mario, pero entonces yo te decía eso porque creo que la esperanza es distinta. Y la esperanza te pone en marcha. Yo creo que hay una posibilidad. Sé que no es posible en este momento, en este presente. Sé que en este presente no tenemos unas condiciones electorales, pero hay que participar. Hay que porque yo allá. tengo yo abro una puerta cuando tengo esperanza y me pongo en marcha. Lo vivía en la cárcel y lo cuento. Cuando estás preso por razones políticas, ¿qué posibilidad tienes de salir? ¿Cuánto tiempo estuviste, por cierto? 5 años. 5 años. Entonces, cuando estás preso por razones políticas, te da hasta envidia el de al lado que está preso por un hecho, digamos, tipificado, al que le dieron tiempo de entrada y tiempo de salida. Nosotros estábamos ahí, pero si teníamos esperanza, creábamos la posibilidad de que íbamos a salir un día de ahí. Y bueno, miren, aquí estoy hoy. Han pasado 10 años. Del mismo modo, yo quisiera compartir con ustedes la esperanza como el mecanismo que debe impulsarnos a las acciones. Bueno, no tenemos hoy ni página web, pero eso no nos va a restar ánimo de convertir a Venezuela en un país donde tengamos voto digital, por cierto, donde tengamos transparencia, donde se acabe la opacidad, donde tengamos la posibilidad de que la democracia sea el mecanismo que todos fortalecimos para resolver nuestras diferencias. Por cierto, Daniel, me gustaría escuchar una palabra tuya y de Arepa respecto a la actualidad de los presos políticos en Venezuela, porque si bien estuviste 5 años, por lo menos tus familiares, tus abogados sabían dónde estabas, sí, y tenían comunicación contigo. Sí, sí. Hoy en día miles de personas están presas y no se sabe en qué lugar del país, no se sabe ni siquiera en algunos casos si están vivos. Bueno, yo tengo una perspectiva algo distinta a la que tenía cuando estaba preso, ¿no? Cuando yo estaba preso, sin duda sentía que estaba en la posición del que había estado en el lugar correcto, y bueno, esa lucha me había llevado a la cárcel. Hoy creo que hay víctimas de un conflicto que nos ha llevado a muchos venezolanos como carne de cañón al cementerio, al hospital, a la cárcel y al exilio, o a otro país, a otra latitud. No podemos ver esto como los presos de un bando y los muertos de otro, no. Aquí hay víctimas de 25 años de una confrontación totalmente estéril entre venezolanos, fratricida. Una cosa inexplicable. ¿Cómo explicarle al mundo que los venezolanos nos peleamos al punto que desconocimos las posibilidades que teníamos como miembros de un mismo país de resolver nuestras diferencias, de aprovechar nuestros recursos, de mejorar nuestras capacidades, qué sé yo? ¿No te parece? ¿No te un parece? cuarto de siglo. ¿No te parece? Eso. ¿No te Ahora, parece? no me quiero ir sin decir que esas víctimas, que esos presos deben obtener su libertad y que las víctimas tienen que tener justicia. Eso no puede pasarse así. Derecho a la defensa, debido por proceso, supuesto, que no lo por hay. supuesto, todo esto forma parte de la crisis institucional en la que estamos, en donde por razones políticas se va a la cárcel. Bien, dicho esto, yo creo que hay que sacarlos de la cárcel. Hay que sacarlos de la cárcel. Esto es otra razón para participar. ¿Ustedes van a postular algunos presos políticos para esas elecciones? Nosotros hicimos hace un par de meses unos anuncios, casos
de varios diputados, unos de Falcón, de Monagas. Hemos abogado por algunos también de Táchira, presos recientes y presos antes del 28 de julio. Claro. Hicimos gestiones, incluso con la generación de 2007, le hicimos llegar cartas a Ricardo Sánchez, que es de esa generación, Sí. que hoy es ministro de Educación Superior, y buscamos puentes para abogar para la liberación de estas personas. Sabemos que han liberado muchos de estos actores, de estos ciudadanos. Sabemos que hay otros que siguen presos y hay que mantener una constante defensa de sus derechos y su libertad. Ahora, yo creo, por mi experiencia, que es un momento de bajar de la confrontación y de la política a las víctimas. Llámese como se llame, del lado que estén, si están en la cárcel, si son las familias de los que perdieron la vida. Yo creo que hay que bajarlos del ring y atenderlos como lo hicieron otros países con experiencias parecidas a la nuestra. Por ejemplo, Colombia. Colombia atendió de manera integral a las víctimas del conflicto armado y la guerra que vivió ese país. No hay que ir muy lejos para ver los procesos de paz que se han dado en latitudes, digamos, aquí mismo. Nuestros vecinos se pusieron de acuerdo, los colombianos sentaron en el Congreso a la FARC, pacificaron el país. Tienen escollos, tienen problemas, siguen teniendo, está el ELN, eso es una realidad. Pero, esa no es la Colombia que se conoció en los 90, por ejemplo. Y eso es gracias a un proceso político que llevó a la pacificación y al entendimiento. Ojalá que aquí en Venezuela también pudiera darse un diálogo con esos protagonistas en una misma mesa, porque aquí hay factores que se niegan a sentarse con algunos de los protagonistas. Concretamente en el gobierno hay resistencia a sentarse con el liderazgo de la oposición, el liderazgo mayoritario de la oposición. Pero bueno, eso es simplemente un deseo que ojalá en algún momento se concrete. Porque ya, quisiera... Ya tienes esperanza. Tengo esperanza, por supuesto. Mira, vamos a leer rápidamente algunos mensajes que nos llegan a través del Instagram, @Mario Villegas 100. Dice, @Ansep455, debemos defender la libertad de expresión. Sí, señor. Suscribo plenamente eso y lo defiendo. @QueClavo, saludos. Saludos también para usted. Garrido Francino Lustari, buenas tardes, licenciado. Saludo al invitado. Oye, él debería de pensar en la elección del 28 de julio. Imaginemos que gana el candidato, entonces le ponen un protector. Es posible que eso pudiera ocurrir. Sin embargo, los gobernadores actuales de la oposición no les pusieron protectores. De modo que es el gobierno el que ha tomado esas decisiones en algunos momentos. En este momento eso no existe. Dice Garrido Francino Lustari, buenas tardes, licenciado Mario. Hoy día el señor de la arepa, y no termina la idea. Bueno, vamos a buscar otros mensajes. Edgar Díaz 8253, hola, ¿cuándo es la próxima reunión de la plataforma donde está usted y Chudo Torrealba? Bueno, yo soy pueblo, yo quiero que ustedes me den un derecho de palabra. Soy Edgar Díaz, cédula de identidad 895840. ¿Será posible? Bueno, escríbame por favor a mi correo electrónico mariovillegas100@gmail.com. Con gusto le contestaré y buscaremos el espacio para que usted se incorpore o participe o tenga algún contacto con esa red que se anunció el día de ayer. Garrido Francino Lustari, buenas tardes, licenciado Mario, saludo al invitado. Mi pregunta es, ¿por qué no piensan el 28 de julio que el candidato, que sube a la gobernación del Táchira, a ver si Freddy se la da? La verdad que está muy mal redactado, me disculpe usted, no entiendo el mensaje. Deep Jorge Mena, saludos de Maracaibo, cordial saludo también para ustedes, para todos los zulianos. Muriel María 27, saludos a mi candidato favorito y la única cara de la democracia moderna. Caramba, se refieren a nuestro invitado. Gracias. Democracia protagónica y participativa de verdad. Okay. Digital. Ok. Ricardino Negrón dice, hubieron sanciones en 2017 y lo único que pasó es que los ciudadanos pasaron su peor crisis, ciertamente.
Arepa Digital Peñalver dice, desde el municipio de Peñalver estamos activos. Rafael Eduardo Ávila dice, las sanciones no resuelven los problemas de la gente. Lo suscribo plenamente. Ricardino Negrón B, no debemos esperar a ningún salvador ni mesías de afuera. Hay que luchar desde adentro. También completamente de acuerdo. Ya, por cierto, nuestro invitado responderá en bloque estos comentarios, pero yo adelanto algunos criterios. Dice Oscar Hernández 1976, activo desde el Zulia, apoyando y haciendo crecer a Arepa Digital y a Daniel Ceballos. Caramba, tiene doliente Ceballos en distintos lugares del país. Jesús Manuel Noguera de Vía, saludos. Arepa ganará muchas opciones en estas elecciones porque lleva en la lista una lluvia de candidatas y candidatos capaces y conocedores de la política, además de gente honesta y seria. Muy bien. Isaac Díaz 11, vamos para adelante con Arepa Digital. @Andy Vilches 16, la pelea dentro de nuestro país sigue siendo la ruta electoral. JRL Landaeta, sanción igual a crisis, a los venezolanos de a pie, no afectan a las cúpulas. Así es, las cúpulas están ahí viviendo cómodamente. Edgar Díaz 8253, me disculpa, pero este es un enchufado del gobierno. Pregúntale si ganó Edmundo González y empieza a culipandear. Bueno, ya le hice la pregunta. Edgar Antonio Daes, buenas tardes. De una pregunta al invitado, ¿por qué no insistió, no defendió lo que pasó el 28 de julio? Y de verdad no entiendo cómo dice que perdió. Todo se pierde cuando no se respeta lo que el pueblo dijo. Oscar Hernández 1976, tenemos que luchar, perderemos todas las batallas que no peleemos. Andy Vilche 16, no se pueden entregar los pocos espacios. Yo siempre pregunto, caramba, ¿será que los habitantes de Chacao van a querer que Iris Varela o Pedro Carreño vengan a dirigir ese municipio? O el estado Zulia, o... Bueno, Arepa Digital Peñalver, los dos polos radicales le han hecho daño al pueblo venezolano. Arquímedes Ronnie Bravo, así es, dile en su cara las verdades. Henry Joel Nieves, qué triste escuchar a este invitado, da cosa compartir edad y nacionalidad con él. Los insultos, amigos y amigas, ustedes saben que yo no los leo, así que exímanse por favor de aderezar esta conversa con ese tipo de manifestaciones. Arepa Digital, el gobierno es derrotable, trabajando organizado con inteligencia. Nelson siempre 52, las actividades en ningún estado ganó Maduro, dígame en cuál lo vio usted ganador, señor Ceballos. Cantillo 9794 dice, está muy bien, así se responde, no sé a qué se refiere. José Alexander H2 dice, mi presidente es Edmundo González, ya que ganó 70-30 y usted Ceballos. No digo lo que completó el mensaje. Aide Karina 17, ¿qué señor? León del Valle 62, por su fruto los conoceréis, Dios. Afortunadamente en la calle que somos la gran mayoría estamos claros de lo que queremos, ni de un lado ni del otro. Dice Muriel María 27, ¿qué le pasa a la gente que llega insultando? Ubíquense, comparto plenamente este mensaje, justamente fue parte de mis inquietudes antes de que llegara nuestro invitado. Hay que poner de lado los insultos, poner de lado las tripas y pensar con el cerebro, también con el corazón. ¿Qué respondes a todos estos comentarios, Daniel? Yo quisiera compartir con la audiencia y con quienes escuchan en la radio y quienes siguen este programa. Yo quisiera visualizar dentro de unos años, no sé si va a ser 5, 10, no sé cuántos años, pero que se genere un cambio, ¿no? Ese cambio, si se genera, estoy seguro que se va a generar incluso con los que están en el gobierno. Porque ¿con quién cambias eso? ¿Con quién te vas a sentar definitivamente a resolverlo? Con los que están en el gobierno, ¿no? Ok. Quizás si el 28 hubiese tenido un acercamiento y un tejido político capaz de entenderse con el gobierno, hubiese sido distinto el gallo que cantara, ¿no? Del mismo modo, si hubiésemos llegado al 28 con una Asamblea Nacional que hubiésemos escogido el 20, hubiésemos votado y estuviésemos con mayoría, también hubiésemos tenido otros resultados seguramente, porque el CNE hubiese tenido otros actores. Yo quiero que vean en ese punto allá, no atrás, allá, que eso va a ocurrir si los venezolanos decidimos que ocurra. Y no va a ocurrir si los venezolanos seguimos entrampados en una confrontación estéril sin profundizar y en donde, por ejemplo, las redes sociales tienen un juego fundamental, que es reforzar las creencias de grupos que se van encajonando y se van aislando en una caja de resonancia
y solamente están con los que le dan like y se aíslan de las realidades del país. Este es un contexto complejo, muy complejo, y nosotros estamos aquí, nosotros no nos hemos ido a pesar de las dificultades y tenemos esperanza que lo podemos lograr. Y pueden haber esfuerzos en este momento bien encaminados que van a dar sus frutos, quizás no mañana, pero los van a dar. De manera que hay que seguir insistiendo en la participación, hay que seguir profundizando el debate. Es verdad, cuando fuimos al tema de quién ganó, pues como todo venezolano, uno queda, ¿cómo se llama? Con una situación de ambigüedad, porque por donde nos metamos, va a haber una excusa de algún sector diciendo que eso no es así, o que ese no es el resultado. Y entonces no nos podemos tampoco quedar atrapados en el 28. Miremos el 28 como parte de la crisis que estamos viviendo, y lo decía al principio, veamos en esa victoria de la participación que se convirtió en una derrota para el sistema democrático. Entonces hay que trabajar con ahínco y determinación en una ética de la democracia. Daniel, se nos acabó el tiempo. Te invitaré próximamente. Gracias. ¿Vas Mario. a ser candidato a la gobernación del Táchira, a la Asamblea Nacional? Vamos a tener candidatos en todo Pero el tú en estado. lo personal. Yo voy a aspirar a la Asamblea Nacional. ¿Vas a encabezar la lista nacional? Espero estar en la Asamblea Nacional desde una coalición de partidos políticos, y voy a ir en la lista quizá del Estado Táchira o la lista nacional. Ajá. ¿Y esa alianza por quién va a estar conformada? ¿Por qué partidos? Bueno, hemos venido tratando de buscar un centro político, ¿verdad?, que ni esté pegado al gobierno ni en el extremo, ¿no? De manera tal que hay actores bien interesantes. Por ejemplo, hemos llevado acuerdos o hemos estado en reuniones de acuerdos con Fuerza Vecinal, con Avanzada Progresista, con El Cambio, con Cambiemos, con el Movimiento Ecológico, con Derecha Democrática, con el Partido Republicano, con digamos una cantidad de partidos que están con soluciones para Venezuela, y ese centro político está tratando de precisamente posicionarse dentro de una propuesta de reconciliación y de que la política resuelva esto. Ese Que no lo resuelva el palo, el plomo. Ese centro político tampoco parece que está muy en el centro, Daniel. Bueno, pero se trata de compartir una política que vaya más allá de la coyuntura, ¿no? Lanzar un poco más allá de la mirada. Gracias, Daniel. Y otros actores. Lo que pasa es que mientras que el CNE no termine de decir cuáles son los partidos definitivos. Ok, listo, gracias. Gracias Daniel. a ti, Mario. Gracias. Bien, amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Tendremos ocasión de invitar nuevamente a Ceballos. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbo Celsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles de Emil Lala, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con P de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa Agente Serie de Asfalto de Primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes y un feliz fin de semana.